Hola, buenas noches. Estamos aquí en Pipo Radio al Cuadrado y nos da mucho gusto tener como invitada a Mónica León Robles. Ella es candidata a una magistratura en la próxima elección judicial. Está también con nosotros Víctor González y nuestro querido Enrique Valdivia. Enrique, por favor, ¿nos ayudas con la presentación? Sí, muchas gracias, Moni, por aceptar la invitación. Gracias a La, ustedes. la maestra Mónica León Robles cuenta con 22 años de experiencia en órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Además, manifiesta tener una vocación y capacidad para ser magistrada de circuito y hacer que la justicia sea más cercana y efectiva. Hacemos, como ustedes saben, estas invitaciones a los candidatas y candidatos al próximo proceso electoral, debido, pues, principalmente porque es una nueva opción para que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a las personas que tendrán ciertos puestos en el Poder Judicial, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Y en este caso, pues la maestra Mónica León está participando para candidata a magistrada en materia administrativa. Y pues no sé si quiere iniciar con algún comentario, maestra. Sí, solo recordarles que el 1 de junio se va a elegir por primera vez en la historia a los jueces y magistrados, tanto del Poder Judicial Federal como locales en algunos estados. En mi caso, he trabajado los 22 años que llevo de antigüedad en la carrera en el Poder Judicial Federal, que es la última instancia en tomar las decisiones. Revisamos sentencias de jueces ordinarios y lo más importante, somos los que llevamos, tramitamos y resolvemos el juicio de amparo, que es uno de los medios de defensa más importantes de la Constitución. El juicio de amparo se creó para defender todos los derechos que están incorporados en la Constitución y es para defender a los ciudadanos contra actos de autoridad que estimemos que son violatorios de derechos humanos. Entonces, el, las, los tribunales colegiados de circuito se dividen por materias, que son materia de trabajo, que ve los conflictos entre trabajadores y patrones, materia penal, que lleva todos los asuntos derivados de la materia penal, que son delitos, todo, ¿no? Materia civil, que son los conflictos que se llevan entre particulares, por ejemplo, sucesiones, eh, derecho mercantil, pagarés, todo lo civil, los conflictos con personas. Y en materia administrativa nos enfocamos en resolver los conflictos que se suscitan entre autoridades y particulares. Para mí es una materia muy bonita y muy amplia, porque todo lo que no es civil, penal o del trabajo es administrativo. Por ejemplo, y eso nos da oportunidad como juzgadores de examinar asuntos que muchas veces son novedosos. Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso al agua, el, no sé, protección de marcas, de propiedad industrial pues derechos de petición. Significa que cuando yo acudo ante una autoridad y no me da respuesta, conforme a la Constitución, yo tengo derecho a que me dé una respuesta. Entonces, si no lo hace, puedo presentar un derecho de petición. Muchas de esto, no, de estas de estos temas, como que no son muy comunes o muchas personas no los conocen. Entonces, no sé si tengan algún comentario. Yo tengo una primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un magistrado y un juez? ¿Cuáles son las labores que hacen? Sí, los jueces de distrito, en mi caso les voy a hablar de la materia federal, porque el Poder Judicial Federal está integrado por la Suprema Corte,
y en este caso nos quedamos con jueces de distrito y magistrados de circuito. Todo va como en escalera. Primero están los jueces de distrito. Ellos son los encargados de resolver en primera instancia y ven amparo indirecto. El amparo indirecto es contra actos que no son definitivos. Puede ser cualquier acto, un derecho de petición, que fui, me negaron una vacuna, que me arrestaba el alcoholímetro, que deportaron a un migrante, algo así, ¿no? Todo eso es la primera instancia. Ve contra actos directamente que violan la Constitución, actos de autoridad. Y también es la primera instancia que tiene competencia para resolver sobre la constitucionalidad de una ley. Si yo considero, por ejemplo, que una ley de la Ciudad de México que prevé el impuesto predial va contra la Constitución, tengo que ir en amparo contra un juez de distrito. Ellos resuelven eso. Los magistrados de circuito están en un tribunal colegiado que está integrado por 3 magistrados. La importancia de los magistrados de circuito es que ya es la última instancia. Después de nosotros solo está la corte. Y en este caso, nosotros examinamos en grado de revisión las sentencias de los jueces y los magistrados, cada uno presenta un proyecto y entre los 3 celebran una sesión, lo discuten y ya emiten una decisión. Hay veces que cuando se revisa una sentencia de los jueces, tenemos también competencia que la Corte nos presta para resolver. O sea, la Corte se queda solo con asuntos que considera importantes y nos delega a nosotros algunos para resolverlos en última instancia. Esa es la diferencia. Los magistrados de circuito revisamos lo que hacen los jueces y los jueces resuelven y pues están sujetos a la revisión de la corte o a la revisión de los tribunales de circuito. Muchas gracias. Sí, por nada. Pues un mundo así como que sabemos que existe, pero muy oscuro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí oyes tú eh, que te ampararon, Uh-huh. enojamos, pero esos amparos pueden correr por errores desde la investigación en el Ministerio Público, o ya Sí. no, sí, o sí por ahí puede ir también la cosa. Es que el juicio de amparo es un medio de defensa de la Constitución. O sea, el juicio de amparo es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para defendernos de actos de autoridades que consideramos que están violando algún derecho. En este caso, si me detienen sin derecho de audiencia y me llevan y me privan de mi libertad, el amparo es el medio para que se examine si ese acto de autoridad resulta pegado a la Constitución. Y la Constitución dice, para detenerte necesitas tales requisitos. Eso en materia penal. Entonces, el amparo sí es un arma que tenemos los ciudadanos para defendernos contra actos arbitrarios de la autoridad. Entonces, cuando dicen la justicia de la Unión ampara y protege, es que ya la justicia federal te está diciendo, oye, autoridad, estás violando con tu actuación un derecho del ciudadano. Entonces lo detienen o lo evitan. Es eso. Uh-huh. Ya, ya. Y entonces 5 casos a favor y ninguno en contra hacen jurisprudencia. Bueno, ahorita ya con la reforma, las últimas reformas, la jurisprudencia ya está un sistema de precedentes. Entonces ya es distinto. O sea, ya si se resuelve en un sentido un asunto, ya podemos citarlo como precedente y resolver en el mismo sentido. Pero sí se busca, yo pienso que con eso se busca como dar una seguridad jurídica al ciudadano
para que, no, es que un juez piensa esto y mi asunto por suerte le cayó a él que piensa así, pero por mala suerte a el de otra persona le cayó a otro juez que tiene otro criterio. Entonces yo pienso que eso es para evitarlo y dar un poco de seguridad jurídica a las personas. Sí, muy interesante, sí, porque entonces parece, digamos, como última pregunta teórica para entrar al campo tuyo, Ujú. es un poquito ya más parecido al derecho anglosajón, ya más por la Ahorita práctica. sí, por Ah, el ok, sistema de precedentes. Ajá, perfecto. sí, podría ser. Muy bien, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues ¿qué onda, Enrique? Te voy a mandar a apresar, vas a ver, y no va a haber poder humano que te saque. Ante lo que nos comentas, y por ejemplo, ¿cuántos magistrados están en la Ciudad de México que tengan intervención en la Ciudad de México? O reformulo la pregunta, ¿cuántos puestos de magistradas y magistrados están puestos a elegirse en la Ciudad de México para el próximo proceso electoral? En la Ciudad de México no tengo el dato exacto, pero a nivel federal son 464 lugares de magistrados de circuito que se van a someter a elección. Ujú. En la Ciudad de México supongo que son, como es un circuito grande y concentra, pues tenemos más tribunales de todas las materias. Tan solo en la materia administrativa son 24 tribunales. Entonces, sí, es mucha carga de trabajo porque vemos impuestos, clausuras, derecho ambiental, patentes, amparo contra leyes, de todo. Ujú. En ese sentido, y tocando ya el tema del proceso electoral, ¿qué dificultades enfrentan ustedes para poder allegarse de informar a la ciudadanía, primero de que se va a dar esta etapa de poder elegir a las y los magistradas, jueces, juezas, ministras y ministros? Y segundo, ¿qué limitaciones tienen para ello? Ah, pues limitaciones, pues no las veo como limitaciones, más bien son las reglas que impuso el INE y pues como buenos abogados, pues sí hay que respetarlas, ¿no? Para que el proceso se dé de la forma más equitativa posible y dificultades. Pues esta reforma sí nos vino bueno, yo que llevo mucho tiempo trabajando detrás del escritorio, sí, no se puede decir que es una dificultad, porque sí ha sido un aprendizaje salir y explicar mi trabajo, porque finalmente hemos estado siempre detrás del escritorio, escribiendo, encerrados, estudiando, y muchas veces las personas que nunca han tramitado un amparo o que nunca han acudido al Poder Judicial, pues sí lo desconocen. Y entonces esta es una oportunidad para acercarnos a las personas, explicarles lo que hacemos y lo más importante, decirles que tienen derechos que deben conocer, que la Constitución mexicana contempla muchísimos derechos que pueden hacer efectivos mediante el juicio de amparo. Y entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, no sé, a la protección como mujeres, el derecho que tienen las personas vulnerables. Eso es para mí lo más importante bueno, que se ha presentado ahorita en la etapa de la campaña. Y preguntas muy interesantes de las personas y, y que sí están interesados y pues sí, como hacerles ver que tienen esa opción para defender su patrimonio, sus libertades y poco a poco llegar a un estado de bienestar social.
que es lo que considero que es lo que los valores fundamentales de la Constitución. Escuchar y no cortar el hilo. En ese sentido, ¿qué te motivó a ti a participar en este proceso? Mm, mi, el motivo por el que me inscribí en los 3 comités. Entonces, pues fue precisamente eso. Ya llevo 22 años trabajando y lo que me mueve a mí es la oportunidad de tener el poder de decidir, porque yo soy secretaria proyectista. Hago un proyecto, mi magistrado me lo revisa y me dice, sí, así se queda, comparto tu criterio o no lo comparto y cámbialo, pero finalmente soy secretaria proyectista, o sea, hago lo que me dice el magistrado. Entonces, ahora, pues sí deseo tener la oportunidad de decidir para poder ampliar como que un poco los derechos, una justicia más cercana, eliminar como obstáculos procesales y examinar con una justicia desde un punto de vista más equitativo y menos complicado. ¿Cómo te sientes Gracias. andando en territorio y platicando con los ciudadanos? Pues es que me siento bien, es cansado porque como lo dije, estoy siempre solo sentada en el escritorio y, y pues como que las personas que llegan a preguntarnos generalmente son abogados, pero es como llega y hay mi asunto y es de una pensión, ¿no? Pero nunca veo bueno, casi nunca va la persona quejosa, la persona que va a ser la beneficiada o afectada por la decisión. Entonces, ahorita, platicando y conociendo a las personas, pues sí veo que hay mucha necesidad y de salir y explicar nuestro trabajo. Entonces, conocerlos, verlos como que físicamente, sí me ha impactado, porque uno lo ve desde el papel, pero ya verlos y una persona que me cuente, no, pues es que tengo este problema con mi inmueble o tengo este problema con mi negocio o algo así así que, bueno, de hecho fui con una persona que me dijo, mi sobrino vivió el caso de presunto culpable de la película y lo tenía ahí enfrente, entonces, o sea, lo que me contaba y yo así de, no, es que no puede ser que pase esto y ya como que verlo en vivo, que la propia persona que lo sufrió te lo platique, sí te da otra visión. Entonces eso es lo que he aprendido de estar en el territorio. Gracias. Te ha apagado tu micrófono, Víctor. ¿Qué programa? Gracias. ¿Cuál sería tu programa para poder acceder a tener el voto y que tengas el cargo de magistrada? O sea, y- porque uno dice, bueno, por decir algo, dice, no matarás, metiéndome un poco así ¿no? Como el mandamiento, ¿no? No matarás. Ah, Pues es más claro que sí, y pum, no mato y ya. Pero cuando ya me dicen que es con alevosía, que ventaja, no desventaja, que si culposo, que si no culposo, eso en la materia penal, en materias como la que tú llevas administrativo o la que pretendes llevar como es el administrativo, hay desde cosas muy sencillas. Yo recuerdo cuando pusieron enrejado alrededor de la Secretaría de Gobernación y a alguien se le ocurrió meter un amparo y tuvieron que quitar el enrejado para que la gente pasara porque estaban violando. Hasta ese tipo de cosas sencillas que parece que no, pero van generando abusos de autoridad. O sea,
si nadie reclamó el enrejado y pongo Ya dos al rato. bolitas, ¿no? Al rato quito la tamalería porque se me pegó la gana, ¿no? Y al rato más y más y más. Y entonces tú, ¿cómo sería tu plan de acción para hacer más accesible? Procedimentalmente se puede o no se puede hacer más accesible el derecho Yo a la justicia. ¿Cómo sería tu programa de acción? Bueno, en principio yo creo que un buen inicio ha sido conocer a las personas directamente. Eh, yo lo que, bueno, mi intención es, si me veo beneficiada con el voto de las personas, es una justicia de puertas abiertas. O sea, que no sea que porque es magistrada ya no te voy a recibir o porque no promoviste por escrito o porque te faltaron las copias o porque cualquier obstáculo procesal, eliminarlo, o sea, escuchar a las personas, siempre guardando obviamente la parcialidad, ¿no? Pero sí dar oportunidad a que las personas puedan acudir personalmente y escucharlas y ver qué es lo que se puede hacer para evitar tanto enredijo legal y pues sí, ir al grano, a resolver el asunto, que es lo que todos queremos, porque creo que todos hemos estado en el trámite burocrático y te dicen, ay, un amparo, ay, pero ¿qué tengo que hacer? No entiendo. Entonces, evitarlo y hacer una justicia más accesible. Es eso. Ahorita hacías la referencia del acercamiento con las personas y de que te has encontrado en esta etapa de hacer visitas y contactar a las personas y a informarle qué haces y todo esto. ¿Qué es la pregunta más recurrente o qué es lo que más te llegan a confrontar en estos ejercicios públicos? Mm, pues han sido muchas, pero la que más me ha dolido es esa de no sabíamos que existen. Entonces, yo digo, o sea, eh, cumplido jornadas de trabajo porque tenemos mucho, este, dejado fines de semana, me he metido a estudiar pilas y pilas de libros y la gente no, o sea, como que la justicia es muy exclusiva. Entonces, como que digamos, el porcentaje que llega al Poder Judicial Federal en amparo es como es mínimo. Entonces, el amparo de verdad es un mecanismo de defensa muy efectivo, pero debemos hacerlo del conocimiento de todas las personas y hacerlo más accesible, porque hasta ahorita ha sido el que tiene dinero para pagar un abogado o el que conoce el trámite, y entonces eso es lo que más la pregunta que más me han hecho, así de, ¿en dónde han estado? O no sabíamos que existían. Entonces, eso es la pregunta más, la más generalizada. Ujú. Esa línea de cuestionamiento, hu- se hubiera dado la posibilidad en el otro, con las leyes anteriores o con la forma en que estaba estructurado el Poder Judicial, para que personas como tú y otras personas que se están postulando pudieran ocupar un puesto de magistrado. Yo personalmente pienso que sí, porque, o sea, sí, sí era posible, pero era más.
complicado. Entonces, bueno, no sé, ahorita es que era diferente. Entonces, para mí, a lo mejor yo podría haber llegado a ser magistrada, pero el inconveniente sería que seguiría como que el mismo distanciamiento con los gobernados. Entonces, la oportunidad que ahora tenemos es esa, acercar, bueno, no sé si a nadie se le había ocurrido, pero hacer, o sea, obviamente todos lo podían hacer, pero nadie lo hacía. Entonces, ahorita ya es como obligatorio. Entonces, ese es el cambio que me gusta. Ujú. Gracias, Fa. Me llama la atención, pero no me sorprende el desconocimiento de los magistrados, ¿no? Quizás uno sabía de la existencia de los magistrados por cuestiones de que uno anda moviéndose un poco en rollos políticos, ¿no? Pero sí me llama bastante la atención. Em, y no sabía que uno puede recurrir a los magistrados en caso de una controversia que el juez no decide. Eso lo tenía yo totalmente Ujú. borrado. Así es que me sumo a los que digo, ah, pues no sabía lo que hacía un magistrado. Víctor, Ujú. sí, pues qué bueno que ahora nos estés dando luz y nos estés diciendo todo este tipo de cosas para que tengamos una cultura un poco más amplia en cuanto a las cuestiones de derecho, porque además cuando uno no conoce sus derechos, cuando uno no sabe para qué es un magistrado, para qué es un juez, pues evidentemente sale uno rasurado por todos lados. ¿Tú vas por algún distrito? ¿Por qué distrito vas? ¿O es Por el distrito 3 en la ciudad. 3? Ah, es el distrito 3 en la Ciudad de México que abarca la alcaldía Benito Juárez y la parte norte de Álvaro Obregón. Ok. ¿En qué número de la boleta vas? 11. Perfecto, pues ya saben, amigos, estamos platicando con la maestra Mónica León Robles y va en el número 11 en la boleta por el distrito 3. Ya saben, ya es una persona accesible que además anda en territorio y nos está dando luz en muchas de estas cosas. Víctor, si quieres comentar algo, por favor. Por ejemplo, si tú llegas a ser magistrada y a mí se me ocurre promover un amparo, pero lo promuevo yo y solo digo, me están violando el artículo, por decir algo, el 10 de la Constitución y el derecho humano implícito, y no fundo ni motivo, como ciudadano eso me entro ya perdido o tú lo tomas en cuenta. Pues yo aplicaría la máxima de dame los hechos y te daré el derecho, porque obviamente no todas las personas son expertas en derecho. Entonces, a mí nada más dime qué es lo que te está pasando, qué es lo que consideras qué derecho constitucional considera, o bueno, ni siquiera, pues sí, qué derecho, me estás violando mi acceso a la salud. Y porque fui no sé, a un hospital público y no me quiere atender nadie, ¿no? Esos son los hechos. Entonces ya con eso, si la Constitución te está garantizando ese derecho y yo soy una magistrada federal que estoy para velar por tus derechos y tu acceso y hacerlos efectivos, obviamente sí resolvería el asunto de fondo. Digamos, pues la Constitución te da ese derecho, tú lo estás exigiendo, la autoridad tiene la obligación de resolver bueno, de actuar en consecuencia. Así. Ah, caray, entonces está. eh, y eso queda a criterio del magistrado. Pues es que ahí, no a criterio del magistrado, porque mm, además de
digamos que la tendencia internacional es proteger a la persona. Exacto. Todo gira alrededor del principio pro persona. O sea, al margen de que tú me digas que voy a aplicar esta ley, que existe este precedente, el, pues no es mandamiento, pero digamos, la tendencia es proteger la dignidad de la persona, resolver a favor de la persona. Digo, hay límites, ¿no? O sea, no siempre, siempre y cuando tenga algún sustento constitucional o algún sustento legal. Y es eso, brincar. Si tiene razón, ¿por qué motivo tendría que negárselo? Si llega un pensionado que me dice, oye, es que yo trabajé mis 30 años en un lugar y tengo aquí mi constancia del IMSS o del ISSSTE que dice que efectivamente tuve mis 30 años y ahorita no me quieren dar la pensión que me corresponde, pues entonces sí, resolver, a ver, pues voy a examinar, tú me estás dando las pruebas, tienes la razón, pues entonces obviamente sí tendría una sentencia favorable. Independientemente de que nada más me diga eso y no me diga, ay, es que la ley, el artículo 14 del ISSSTE o 18 de la ley que sea, sí, el deber es resolver y suplir o sea, suplir le dicen deficiencia de la queja. Entonces, pues sí, suplirle, atender lo que realmente quiere pues por encima de todos los formalismos y todo están los derechos constitucionales. Ujú. Para llegar con una magistrada o un magistrado, ¿debo pasar primero por un juez? Sí, primero se tendría que promover un amparo. Bueno, es que los tribunales colegiados revisamos las decisiones de los jueces y también de las sentencias definitivas de otros, por ejemplo, en nuestro caso, del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, para que lleguen con nosotros, sí es necesario agotar pasar, pues, somos instancia superior. Ujú. Así. Pero Bien. obviamente si van ante un juez y piden eso y se los niega y llegan nosotros en revisión, pues sí, el criterio sería, juez, no seas tan estricto. Oye, juez, pues te están diciendo esto, están las pruebas, está la ley, no te la dijo, pero pues existe y entonces, y atendiendo al principio que más favorable a la persona, pues entonces sí resuélvele y y reasumimos jurisdicción y ya les garantizamos el derecho. Caray. Pues sí, Me viene una pregunta porque cuando uno habla de amparo, yo creo que es una de las etapas más técnicas, quisiera expresarlo de esa forma, en donde necesitas sí o sí un profesional eh, para realizar ese proceso, interponer ese recurso, perdón, y darle el seguimiento correspondiente. Al realizar esta apertura que dices de puertas abiertas y de que las personas puedan tener la cercanía, con una persona que esté a cargo de resolver estos recursos, ¿consideras que se va a abonar más a la cultura democrática y, por supuesto, a garantizar los derechos humanos y los derechos de todos? Porque pues principalmente, como bien lo señalas, sirve para proteger en caso de que haya alguna arbitrariedad por parte de alguna autoridad. Ujú. Sí, de hecho, esa es la intención principal del juicio de amparo y así lo vemos, hacer efectivos los derechos que están en la Constitución, porque de nada sirve tenerlos en papel si nadie los conoce o si nadie los exige. Y entonces, pues sí, repito, el juicio de amparo es un mecanismo de defensa de la Constitución, es uno de los mejores mecanismos de defensa al alcance del ciudadano y pues
es una forma también de exigir que se cumpla la ley. Y, o sea, es el, o sea, están los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que trabajar todos a la par, el legislativo creando leyes que garanticen los derechos humanos y el judicial vigilando que esos derechos efectivamente se cumplan y vigilando digamos, a las secretarías de Estado, a los órganos de gobierno para que respeten esos derechos. Entonces son contrapesos, no somos contrarios. Entonces, si la Constitución ya nos está garantizando un derecho o nos está ordenando una organización o algo, pues de eso se trata nuestro deber como magistrados federales, jueces federales, es, hacer que se respeten y se garanticen los derechos consagrados en la Constitución, emanados obviamente del poder soberano que es el pueblo. Y siguiendo en esa misma línea, ¿cuál es, digamos, va a ser un ejemplo de cuál es el proceso o el recurso pues, que más te ha impactado, que ha tenido un impacto en esta garantía de defender a alguna persona que haya llegado a tus manos y que hayas dicho, no, este amparo sí beneficiará a muchas personas. Obviamente se requiere que se conozca y todo eso, pero que hayas dicho, creo que hice una importante labor en ratificar que la persona que interpuso el recurso tenía razón. Ajá. A mí los que más me gustan, los asuntos que más me gustan, son los que involucran derechos humanos. Derechos humanos ya que garantizan, por ejemplo, a mí me gustan mucho los de acceso a la salud, porque es la esencia del juicio de amparo, o sea, de una persona que tiene alguna enfermedad, por ejemplo, y que y el Estado, bueno, el artículo cuarto constitucional dice, pues el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud. Entonces, muchas veces las instituciones alegan falta de presupuesto o eso, ¿no? Pero finalmente hay forma de hacer que se entreguen los medicamentos, que se garantice ese servicio médico y por ejemplo, a mí me tocó uno de un niño que necesitaba atención psiquiátrica urgente porque pues sí, tenía problemas y acudió a una institución psiquiátrica y le dijeron, sí, te va a atender un pasante. Pero la mamá obviamente dijo, ¿cómo lo va a atender un pasante si lo que necesita es un médico titulado? Entonces ahí sí se promovió el juicio de amparo, el juez sí le concedió el amparo, el hospital recurrió y dijo, es que yo no tengo médico, no tengo tantos médicos disponibles, el único que tengo no se da abasto. Por eso le designé un pasante. Pues no, o sea, en vez de contratar, le confirmamos, no, bueno, le dijimos, no, tú no puedes alegar que no tienes médicos, tu obligación es garantizarle un servicio de salud efectivo, un servicio de salud que sí proteja su derecho y a lo mejor con un pasante, pues no se logra. Entonces, haz todo lo posible, pide más presupuesto o no sé, tu presupuesto, en vez de enfocarlo no sé, en algo que no sea pagarle a los médicos necesarios, pues tienes que hacer todo lo posible porque ese niño sea atendido por un médico y reciba una atención médica, eficiente. Eso. Y de pronto, perdón, no, adelante, perdón. No, no. Ah, y estamos hablando de que cuánto tiempo se llevó este proceso, Pues porque es una cuestión médica de la que estamos hablando. entonces, es que
ahí, por ser menor y por ser una cuestión médica urgente, pues todo es así rápido. En amparo, existe el amparo ya de fondo, que ya te decimos, sí, tienes derecho a la atención médica y ya, pero también existe la figura de la suspensión del acto reclamado. En este caso, no recuerdo si la mamá pidió la suspensión, pero por ser, si en caso de que sean casos urgentes, el juez de distrito concede la suspensión de inmediato y entonces ordena que se le otorgue la atención médica y ya después el juicio de amparo se sigue su tiempo, pero ya tiene como que un amparo adelantado, se podría decir, para Una evitar, válvula. ajá, para evitar que pues sí, no sé, en caso de que su enfermedad sea urgente, pues no se va a esperar a que se resuelva el juicio. Entonces el juez le concede la suspensión para que se le preste el servicio médico. Bien, gracias. Bueno, entonces, capitulando, ¿no? Tú como candidata, sí, porque justo es hablar de lo que nos estás ofreciendo. Tú como candidata dices puertas abiertas, claro, con una agenda, ¿no? No puede llegar, ¿no? Por la mañana, Mónica, invítame un café, pues no, tiene que ser pues con una agenda, con los protocolos debidos, porque pues, no todo es tan sencillo. Pero entonces tú estás hablando de puertas abiertas, tú estás hablando de no ser tan rígido con los protocolos de Los dar y requisitos motivar y todos estos rollos. Y entonces, como juez, facilitarle al agraviado o al supuesto agraviado que sin gran dinero pueda acceder a la defensa, ya sea por la suspensión o ya sea por el amparo. Y por otro lado, entonces, eh, ¿qué otras ventajas te da la ley que tú consideras que están abandonadas y que tú aplicarías en beneficio de la justicia? Bueno, yo creo que todo mundo piensa que la justicia es dinero, o sea, para obtener justicia tengo que bueno, invertir o contratar un abogado o eso. Pero la propia Constitución establece que la justicia es gratuita. Entonces, podría, o sea, yo no digo que los abogados ya no sean necesarios, pero sí hay dentro del Poder Judicial, existen los defensores públicos. Entonces, como que hacer mayor difusión en la existencia de que son abogados expertos, preparados, que conocen el trámite del juicio de amparo e invitar a la gente a que si tiene algún problema acuda a ellos, porque ellos son expertos, ya conocen el, el movimiento, el mecanismo, los tiempos, todo. Y están para eso, para prestar asesoría jurídica gratuita. Entonces, podría hacerse una mayor difusión de ese, pues sí, de ese derecho que tienen a acudir a la Defensoría Pública y de esta manera como que trabajar en conjunto para que ninguna persona quede indefensa. Esa sería una ventaja. Una ventaja y un ofrecimiento personal Ajá. de que Bueno, no personal porque ya existe, pero sí hacerle mayor difusión. O sea, así de, ay, bueno, te falta esto, pero el abogado, el defensor público te puede auxiliar o puedes acudir aquí y ahí te van a explicar qué es lo que tienes que hacer
y ya, eso sería. Claro, pero habrá que pensar que tú como magistrado te puedes callar y no estás violando ninguna ley. Tú simplemente dices, pues, mete tu amparo, ¿no? Ajá. En cambio, si tú con los cambios y aspirando a ser una buena magistrada, dices, yo hablo con el agraviado y le digo, ve a la defensoría de oficio, o hace esto, o haz un escrito así, ya estás aportando. Ajá, sí, ya no es tan cerrado, ¿no? Así de, si no me dices exactamente lo que quieres y cómo lo quieres y cuál es tu fundamento y eso, no, yo no te voy a atender. No, o sea, abrirlo, o sea, decirle, pues sí, tienes razón, pero pues tampoco es que yo llegue y vea, esto está mal y ya con mi poder decisorio diga, no, pues a todos que les den servicios de salud y ven y atiéndelos. No, o sea, más bien seguir como que el cauce, pero hacerlo más abierto, o sea, más conocido, o sea, que la gente sepa que no todo es que pague un abogado. O sea, sí necesitarían un abogado, pero no necesariamente lo tienen que costear ellos. Muy Sí. bien. O por ejemplo, también he visto abogados defensores, que hay asociaciones de defensoras de migrantes o de personas vulnerables, son muy buenos, o sea, que llegan así migrantes, obviamente, que no son de México, que desconocen totalmente el sistema legal, todo, ni siquiera hablan español y llegan a amparo, o sea, por privación de la libertad, que los tienen detenidos más de las horas que establece la ley y pues también, o sea, no, es la Constitución los protege también a los migrantes extranjeros. Ujú. Por eso yo estoy muy contenta y muy satisfecha de haber elegido este camino del amparo. Es pues sí, es como una manera de ayudar a las personas y, y sí, yo lo que siento es que necesitamos conocer más, despertar más el interés y hacer efectivos los derechos, saber que los ciudadanos que tenemos esos derechos y que los podemos exigir mediante el juicio de amparo. Bueno, ya en los últimos minutos del programa, ¿quisieras hacer algún comentario de cierre? Igual, Víctor Fa. No, pues te deseo el mejor de los éxitos. eh, y espero que ya tengas mejor condición física mañana para seguir en territorio, porque el territorio es muy importante. Creo yo que es muy importante porque cuando uno conoce a los candidatos y puede platicar con ellos, pues viene un convencimiento, ¿no? Ujú. Te deseo mucho éxito. Recuérdanos, por favor, en qué distrito estás, qué cubre, qué número de la boleta. Por favor, Mónica. Sí, estoy en el Distrito 3 de la Ciudad de México. Abarca la alcaldía Benito Juárez y la parte norte de Álvaro Obregón. Y estás en el número 11 de Son la boleta, ¿verdad? magistrados de circuito. Magistrados de circuito. ¿Y tus redes sociales? Ay, no pues es Bueno, que, bueno, olviden que pregunté eso. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, Mónica. Y bueno, ya estaremos platicando más adelante. Muchas gracias. muchas gracias. Y yo alabo tu espíritu, alabo que estés en campaña, que abras el conocimiento de lo que es el Poder Judicial y de que tengas claro para qué vas, ¿no? O sea, que no nada más vas por un puesto, sino cómo vas a ejecutar ese puesto.
Y algo inhóspito es que participen en campañas, ¿no? Y tan es así que alguien que es candidato a diputado se nota la diferencia con ustedes, ¿no? Son Ujú. campañas distintas, son propuestas diversas y además acá estamos en un mundo que es como oscuro y que habría que abrir esa puerta, ¿no? Encontrar el espíritu de Ponciano Arriaga, irnos adelante, ¿no? En la aplicación de las defensorías del pueblo, que así empezó aquí en el siglo XIX, y hoy los derechos humanos que tan eficientemente nos los has expuesto, y te deseo la mejor de las suertes y el mejor futuro. Gracias. Pues, de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos que no sea la última. No, estoy a su disposición y y hay que, pues sí, hacer del conocimiento de las personas la existencia del juicio de amparo y que no quede solo en la letra, sino que sea, pues sí, que se haga efectivo. Y de hecho el juicio de amparo es una institución mexicana y que ha sido retomada en varios países. Y sí, o sea, ¿quién te ampara y te protege contra los actos arbitrarios que entonces, pues sí, es un medio de defensa muy efectivo de la Constitución y considero que sí, todos debemos de conocerlo y utilizarlo en caso de ser necesario. Muchas gracias. Paz, si Muchas gusta gracias. cerrar. Pues estuvimos platicando con la maestra Mónica León Robles. Ella va por el Distrito 3 en la Ciudad de México, en el número 11 de la boleta. Mónica, pues ha sido un placer. Víctor, Enrique, como siempre, compañeros, muchas gracias. Y pues nos escuchamos pronto aquí en Pi por Radio al Cuadrado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas